Perashá Netzavim. Esta semana leemos dos, también leemos Yelech, y en total son bien poquitas Pesukim. Una tiene, si no me equivoco, 40 y la otra tiene 20. Podría revisarla ahora, pero no quiero abrir y demorarme. Pero son poquitas. Esto lo leemos siempre, esta Perashá Netzavim, siempre antes de Rosh Hashanah, porque en la mitad de Rosh Hashanah tenemos, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenemos Shabbat Shuvah, que ya esa es otra perashá. Déjenme ver. A ver, tenemos Asino. Después de Asino tenemos Sota Brajá, que también es cortita, que la leemos en Simchat Torah. Y aquí ya estamos, significa que ya estamos encima de Rosh Hashanah. Ya la semana pasada también le hablé de eso, y esta semana vamos a hablar de lo mismo. Katuv B'Shulchan Aruch, Be'alachot Rosh Hashanah, explica Simanim, trae Mebuar, allá está escrito y está aclarado, señales de sede de la perashot. Hay cosas que son símbolos, digamos, para saber para las perashot, qué perashot hay. Y sobre esta perashot, Katuv, dos palabras, Kumu Betikú. La palabra Tikú significa toquea, significa la voz del shofar, que lo hacemos todo el mes. ¿Y por qué lo hicimos todo el mes? Porque eso nos despierta, en el sentido correcto de la palabra. Estamos dormidos todo el año y nos despierta y nos hace pensar en lo que tenemos que hacer. Y Kumu es pararse. Puede haber una razón que puede ser, es que nosotros estudiamos de un Ekesh, que ayudó la misma palabra en la misvah de Shofar y en la misvah del Omer. Y Kumu significa estar parado, y en el Omer está escrito que no se puede cortar el Omer si uno está de pie. Entonces aquí la palabra Kumu del Shofar, el Shofar no aparece la palabra, hay un que se dice una igualdad, y se estudia de ahí que en el Shofar también hay que escucharlo de pie. Si ustedes ven que hay unas que se llaman tekiot, de sentadas, bueno, no nos sentamos, se llaman sentadas, pero no sentamos. Y la razón que se puede sentar es porque es solamente de Rabanán, las ¿cómo se llama? Las tekiot, porque solamente uno puede hacer muchas mitzvot, pero para salir de Jehová una vez es suficiente. Y la Torah nos obliga solamente creo que son 9, o depende cómo las cuentes, pueden ser 10. El resto son de Rabanán, Mahloket, la verdad que es Mahloket. Pero ya cuando uno ya va a hacerla, esa, ya dijimos otra, y el Rambam dice que ya con las primeras salimos. Y si usted dice, ¿dónde está ese Rambam? No, el Rambam está. La pregunta es si esa que salimos, ¿cómo salimos? Y yo tengo escrito un artículo sobre eso, el que te interese estudiarlo, me avisa y se lo mando. Lo que sí, dice aquí un poco más. Entonces, pero el Kumu de aquí no es eso. El Kumu de aquí va a decir otra cosa porque nos está diciendo, Kumu tiene la lashon, el lenguaje de la palabra Kumu se usa para nombrar para un juicio.
para que le hagan juicio, para uno ser juzgado. Entonces aquí es juzgado y hagan tequiot. Yo, por ejemplo, en las slijot estoy parado. Y la gente también está parada cuando se dicen las 13 midot. Hay un pedazo ahí y el vidui, porque eso ahí es... Moshe Rabbeinu también estaba parado cuando decía eso en el Sinai. Pero en el juicio uno tiene que estar parado, no puede estar sentado. Entonces aquí tenemos dos explicaciones por Kumu, pero las dos están relacionadas con el juicio. Y vamos a ver un poco más adelante, ya vimos la semana pasada. Y la palabra Netzavim, dice, Aten Netzavim Ayom Lifnei Hashem Elokechem. También puede ser perfectamente que hay un hint para Rosh Hashanah, porque la palabra Netzavim significa también parados. ¿Dónde estuvimos parados? En el Har Sinai. En el Har Sinai estuvimos parados porque está escrito ahí está escrito que Netzavim Ayom, Aten Netzavim Ayom. No, eso está aquí, Lifnei Hashem. También allá hay un Netzavim, la palabra Yiyatzvu Tachtit Aar. Yatzev. La palabra, ahí se refiere que están parados, pero la palabra Yatziv se refiere derecho. Nosotros, por ejemplo, en la mañana, cuando decimos Kriyat Shema, decimos Hashem Elokechem Emet Veyatziv. Veyatziv es una forma de estar parado. ¿Qué significa en la Kriyat Shema? Significa que tenemos claro la existencia de Dios y la mitzvot. ¿Y por qué? Porque hay luz. Hay que ser ciego para no ver la presencia divina en el mundo. Hay que ser ciego. Por eso en la mañana cuando hay luz no tendríamos que tener problemas. Los problemas los tenemos en la noche cuando hay oscuridad. La palabra Yatziv se pega a la palabra Emet. Porque la verdad es el que tiene la verdad está Yatziv. Esa persona está Yatziv. Esa persona, pero la verdad es que uno ve las cosas, pero vive en un mundo donde está la mentira. Y la mentira nos deja ver otras cosas. Nos muestra como cuando está en el desierto y le muestran a uno un oasis de lejos y se pone a correr. No había oasis, era un espejismo. El mundo es un espejismo. Entonces nosotros podemos estar Yatziv solamente cuando estamos con la verdad. Pero cuando estamos con la mentira y tenemos que protegernos de la mentira, tenemos que estar con emuná. Y en este mundo en que vivimos hoy en día, lo único que hay es emuná. Y eso es muy importante. Emuná, que significa fe. Con la fe yo puedo seguir en la oscuridad. Con la luz yo voy Yatziv. Eso es la diferencia entre la Kriyat Shema y Yatziv. Y cuando estaban en el monte Sinai estaban parados abajo y estaban Yatzivim. Estaban parados. Porque hubo unos que quisieron subir y no subieron. Eran el Erev Rav. Hace tiempo que no hablo del Erev Rav porque ya la gente se cansó de todo lo que hablé del Erev Rav, porque estudié bastante sobre ese tema, que es un tema también muy importante y muy interesante para conocer en qué vamos y dónde estamos. Entonces tenemos que Aten Nitzavim Ayom, eso es en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah vamos a estar parados delante de Hashem, porque es el día del juicio. Eso es lo que se llama el juicio final. Bueno, va a haber uno al final de los tiempos. Pero es el juicio con el cual
termina el año que pasó y comienza el año que viene. Eso es un ciclo, el año es un ciclo, ese es el ciclo del sol. Ese ciclo lo vivimos en Rosh Hashanah, en empezar y terminar. Y no solo que nosotros vamos a pasar por juicio, sino que cada objeto, cada briá, cada creación va a pasar por delante de nosotros. Ahora me vuelvo a explicar y voy a volver a eso, que lo único que nos queda de la verdad es la emuná. Digamos, yo no puedo, voy a explicar algo antes para que no se confundan. La única verdad que hay hoy en día es porque tiene probabilidad muy alta. Es una verdad. Por lo menos para nosotros. La gente piensa que... Yo conozco un caso. Hay un caso de que, que todo el mundo habla, no voy a decir nombre, de que hay una clínica que es muy buena en Estados Unidos. Muy buena, y llegan y cobran como no se pueden imaginar. La mayoría de la gente como nosotros no puede llegar a esa clínica, no le encuentran alguna cosa, no sé, algún donante, los cuales prácticamente no existen. Pero, y esa es la verdad, porque las estadísticas dicen que las personas que entran ahí salen bien. Pero ¿cuál es el ¿cómo hacen eso? Porque ellos, antes de tomar un cliente, a un paciente, ellos lo examinan y ven si tienen probabilidades razonables para que el señor se mejore. Y si el señor no lo reciben nomás, por la estadística, para que no le salga mucha gente que no le fue bien. También, peor hoy en día que las estadísticas las mienten. Ustedes han visto que las estadísticas que hacen para saber qué candidato a presidente los dos van ganando en las estadísticas, porque uno le paga a uno más y el otro le paga a otro, y así se van. Entonces ya la mentira nos arrasó. Cuando llegamos a ese estado, lo único que nos puede llegar a la verdad es la emuná. ¿Y en quién le voy a creer? La única opción es a los Talmidei Jajamim. Pero en eso hay niveles. Ya Yitro nos metió el sistema piramidal. Él fue el primero que lo puso. Moshe Rabbeinu era Gesed. Él se sentaba todo el día y atendía a toda la gente. Ahí salieron 20 y tantos millones, casi 30 millones de personas. Se hicieron 600.000 grandes, más 2.400.000 de Erev, multiplícalo eso por 10 entre mujeres y niños, ya te quedan 30.000. Y lo atendía. Había milagro. No, lo que estás haciendo tú está muy malo, tú tienes que poner por cada 10 uno, de otros 10 uno para arriba, y te hizo una pirámide hasta que las preguntas más difíciles las contestaras tú. Y Moshe Rabbeinu dijo que sí, porque la verdad es que no vamos a hacer de la pirámide un ídolo, sino que vamos a hacer un instrumento, es un instrumento bueno para poder hacer el trabajo que tenía que hacer Moshe Rabbeinu. Pero hoy en día la cosa bajó mucho y la gente muchos estudian solamente para llegar a conseguir el puesto, y también tienen mucho interés, y entonces ya la cosa no es tan dolorosa. Estudian rápido para pasar los exámenes, y no es que no sepan, pero el problema es que si uno no estudia las cosas en gran profundidad, las cosas no quedan. Por lo cual hay muy poquitos Talmidei Jajamim grandes. Es muy poco, pero se conocen, porque uno los conoce incluso se puede conocer por la forma de caminar. Ahora, si ven a uno que tiene la barbita arreglada y se dan cuenta que ese señor se peina y una kipa más o menos chica,
Ya pueden saber el nivel ustedes solos. Bueno, hay en algunas partes, como en Estados Unidos, escuchado en Nueva York, que hay algunos que incluso son masones, lo cual está prohibido por la Torá. Esto está prohibido. Y hay grandes rabanín, yo escribí en un juntas que escribí, traje las pruebas, que está prohibido porque eso es una forma de idolatría que está prohibido para nosotros. Pero ellos mandan, ellos manejan las cosas y saben manejarlas. Pero a nosotros tenemos que ser simples y no meternos con eso. Y bueno, tenemos que buscar las opciones para conseguir a alguien que yo le pueda creer. Y eso no es fácil. Los rabinos que no saben mucho, pero que tienen yirat shamayim, que tienen temor de Dios o temor del cielo, ellos lo que hacen es que preguntan para arriba. Llaman al rabino que más sabe del lugar, y el del lugar llama a más gente que sabe más, que tiene más experiencia en el de Israel, y así se arreglan las cosas. Eso es lo ideal. Pero el problema es que las personas creen que si ellos contestan con su propio criterio, lo van a hacer lo mejor posible. Y a veces hay que entender las cosas, que hay cosas que son profundas y que no las entienden nomás. Y ellos creen que todo es así, pero no han tenido nunca la experiencia. En cambio, cuando hay rabanín que tienen mucha experiencia durante su vida, ellos ya conocen los resultados que pueden ser de las preguntas. Pero ahí va la verdad hoy en día. La mejor verdad es esa, porque vivimos en la oscuridad, vivimos en la mentira. Y en Rosh Hashanah tenemos que, lo más importante, Yatziv, tengo que pararme en la verdad. ¿Pero la verdad de quién? Primero la verdad que estoy frente a Hashem. Pero segundo tengo que vender a la verdad mía. Y ese es el gran problema. Digamos, mirar para afuera es fácil. Lo que es difícil es mirar para adentro. Ahí empezaron los problemas. Los problemas graves. Porque el Señor que está dentro, eso se la sabe arreglar para hacerte creer que lo que te está diciendo es verdad. Imagínense lo que dice porque si no me equivoco, que dice que cuando en el día del juicio final los tzadikim van a llorar y los rashaim también van a llorar. ¿Y por qué van a llorar? Van a llorar los tzadikim porque van a ver un monte enorme que fue el que pasaron, que representa al instinto del mal que tenían ellos, cada uno por uno. Y los malos, los rashaim, la gente que se portó mal con la Torá, ellos van a estar llorando también. ¿Y por qué van a llorar? Porque vieron que había una pequeña piedra al frente de ellos y no la pasaron. ¿Por qué esa diferencia? Porque los tzadikim todos los días se enfrentaron al mal que tenían adentro. Y cada día lo vencieron y cada día creció más. Los otros nunca se enfrentaron al mal. No, siguieron para adelante. Puede ser, lo más probable es que mientras menos se miran para adentro, más ricos se hacen. Así que bueno, les fue bien en la vida. Pero cuando venga el juicio, ahí las cosas se miden de acuerdo a la Torá. No se mide lo que uno quiere. Si no va a faltar algún rico que llegue ahí y que el Señor llegue, ponga la cabeza para atrás, y bueno, el Señor se da cuenta que está solo, vacío, y que va a tener que pagarlas grandes. Nosotros lo que buscamos es Hashem. Y a eso venimos a la vida. Y cada uno se inventa sus propias cosas. Yo, por ejemplo, tuve un problema cuando niño. No lo voy a contar, no vale la pena, pero lo que sí es que me distorsionó mucho la realidad de mí mismo. Y lo descubrí con el tiempo, con mucho tiempo. El trabajo es ese, descubrir las cosas que uno cree que son bien. Y para eso hay que trabajar. Nosotros no podemos empezar a pensar que todo está bien. Yo no puedo pensar que el mundo está bien, bueno, porque mira, hay comida. No, eso no. El mundo está horrible. ¿Que tenemos que ponerme a llorar? No tengo que ponerme a llorar. Tengo que estar contento de que yo conozco el mundo como está y que el mundo está malo, que yo soy parte de este mundo malo, pero tengo que saber que tengo la opción de salir de eso. Porque mientras yo no
tenga la opción de salir, ahí sí que estoy mal. Ahí estoy mal. Y salir de aquí cuesta, porque es un trabajo espiritual. Hay gente que me han preguntado si cambian de país, no se cambian de país. Y yo les contesto a la mayoría, depende del caso, pero a la mayoría de los casos, que no. Porque uno se va a cambiar de país, pero no se va a llevar a sus problemas. Los problemas se van a ir con él. Una vez me dijo el Rab Ben David que había mucha gente que se venía a Mea Shearim, de Estados Unidos, americano. Pero ellos dijeron, era terrible. Pues si tú vienes a Mea Shearim, tú vienes porque quieres ser como Mea Shearim, pero ellos no, ellos se traen a América para Mea Shearim. Así me lo dijo. Uno viene para acá, viene para cambiar, pero cambiar adentro, no afuera. Entonces ese día tenemos que enfrentarnos con la verdad. Y por eso cuando en la Eslijot decimos que el que dice pequé le va a ir mucho mejor que dice no pequé. Lo primero que tiene que hacer es pequé. ¿Qué vamos a hacer? Pecamos. Nos alejamos del trabajo de Hashem. No es fácil. No es fácil no pecar. Como se dice, no hay nadie en este mundo que no haya pecado. Y esto también tiene explicación, porque este es un mundo de la imperfección. Y si hay uno que está perfecto, no tiene lugar en este mundo. Las únicas personas que más o menos han llegado a perfección son Moshe Rabbeinu, pero él se quedó por Clar Israel, no por él mismo. Y Jacob vino que él llegó él se hizo Markabá de la Shejinah, que significa la carroza de la Shejinah. La Shejinah se posó en él entera, pero el día que murió fueron un Mineuve, se dice en arameo. Mineuve, una pasó y la otra pasó. Pasaron las dos cosas. Él se hizo la Markabá y se fue a este mundo. Y por eso dicen mucho que Jacob vino no murió, porque él se fue vivo prácticamente. El que se murió, como está escrito en la Torá, fue Israel, era la ropa de Jacob, y eso el nombre quedó para el pueblo de Israel. El asunto que estamos es que de todas maneras nosotros tenemos que preguntar. Hay una pregunta, veámoslo de esta forma, Menero. Primero, hay una pregunta que es la siguiente. Este día que tenemos es el día del juicio, como hemos hablado hasta ahora, juicio. Pero después de estos días de juicio, hay Yom Kippur. El Yom Kippur es el día de Kippur, es perdonar. En español creo que se llama el día del perdón. Entonces, ¿por qué mejor no hacemos primero el día del perdón y después Rosh Hashanah y llegamos todos limpiecitos? Como ángeles llegamos así, nos hicimos etéreos. ¿Por qué no eso? Hay muchos que han hablado de eso. Yo escuché eso de un muy grande que es el Rab Yaakov Ades, Yehuda Ades, que es el Rishiva de Kol Yaakov. El padre era un gran mekubal que hubo. El Rab dijo esta pregunta, ahí se la escuché yo por primera vez, no recuerdo lo que contestó, pero yo me quedé pensando mucho tiempo en eso y llegué a la conclusión que la cosa es así. Nosotros pensamos que somos libres. De hecho, hoy día se llenan la boca, queremos la libertad. Somos individuos libres. Y yo me quedo preguntando, ¿y libres para qué? No sé, ¿para qué libre? No sé para qué es la libertad. Porque la libertad para tomar un bus, ¿qué libertad es? ¿Cuál es la libertad de no poder trabajar? ¿Qué libertad es hoy en día?
Ni siquiera estamos en el desierto donde caía la comida del cielo. ¿Qué libertad hay de cuando uno trabaja y tiene que rendirle cuenta al jefe? Ahí todos se inclinan y se agachan al jefe, yo lo he visto. O a lo mejor la libertad es ir a la playa. Bueno, pero cuando uno va a la playa, fuiste el verano, conseguiste 10 días, ¿eso es la libertad que tienes? No, señores, no, aquí no hay libertad, aquí somos todos esclavos como lo eran en Egipto, pero esclavos de Hashem. Y el que no es esclavo de Hashem es esclavo de otro. Y la libertad está en ser esclavos de Hashem. Y un esclavo, un sirviente, se porta bien. Y eso es lo que nos enfrentan, los pecados. Nos alejamos de Hashem. Los pecados son barras que me puse delante de Hashem. Es como una mujer. Si una mujer se porta por ahí no como se debe, con el marido, ya no lo va a mirar con los mismos ojos que lo miraba antes. No. Ni tampoco se atreve a presentar la cara. Imagínense nosotros con Hashem. Bueno, nos acostumbramos un poco. Hay algunos que se juntan entre 2 y 3 que pasaron lo mismo y ¿y cuál es el problema? Si estamos bien, mira, estamos todos igualitos. La gente cree que estar igual, eso les va a solucionar el problemita. Eso no va a solucionar ningún problema. Solamente los va a engañar a uno mismo. A uno mismo lo va a engañar. Entonces, aquí el asunto es que cuando una persona peca, se hace, en hebreo se dice Moret Malhut, es una persona que traicionó al rey, al reinado. Y eso es lo que tenemos nosotros. En cierta manera, nosotros no creemos en Hashem, porque si creyéramos, no pecamos. Si no creemos, no pecamos. Eso ténganlo por seguro. Y también me lo estoy hablando a mí mismo, ¿eh? No crean que estoy hablando de ustedes. Para mí, yo soy el peor de todos. Entonces aquí tenemos que entender ese proceso, es eso. Tenemos que presentar un juicio donde yo, ¿qué es lo que hice? Yo me alejé del rey. Me puse a alabar otros reyes, el partido, la cancha de fútbol, etc. Eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Pero yo no puedo, ¿cómo puede ser si yo digo, mire lo que está pasando en España en este momento? En España en este momento hubieron elecciones y ahora hay pelea, los dos quedaron más o menos empatados y ahora hay unos que son de Cataluña y esa gente de Cataluña dicen, bueno, nosotros nos vamos del rey porque no reconocemos al rey y tampoco reconocemos el Estado de España. Entonces ahora la pregunta es, ¿ellos pueden votar a favor de uno o de otro? ¿No? Si ellos no creen en eso. Ellos no creen en el sistema que hay ahí. No, ellos no pueden. Bueno, se necesita, entonces yo creo que los va a tomar o no los va a tomar. Pero ¿cómo yo puedo presentarme a un juicio delante de un rey si yo me he pasado el año entero echándole por otro lado? No cumpliendo con el rey. Entonces lo primero que yo debo hacer es teshuvá. Y esos son estos 30 días. Pero ¿para qué la teshuvá? Para que el día de que yo llegue al juicio y yo me presente ante Hashem, porque nos vamos a presentar todos, absolutamente todos. Y yo me presente, yo voy a tener que decirle, Hatati, pequé, pero quiero volver al camino. Si vuelvo al camino, ahora yo puedo obtener perdón. Pero si yo no vuelvo al camino y mis intenciones no son volver al camino y yo sigo mi rebeldía, entonces ¿cómo puedo tener perdón? ¿Cómo puede tener perdón una persona de un rey que el Señor sigue siendo anarquista? Eso no puede ser. Bueno, hoy día todo se puede, pero en forma
con cualquier persona de un nivel mínimo de crítica y de percepción de las cosas, se da cuenta que un anarquista no puede ir a pedirle perdón al rey. Si va a seguir siendo anarquista, es lo que anda buscando matar al rey. Escaparse del rey. Ese es el tremendo trabajo que tenemos Rosh Hashanah. Leamlich et HaKadosh Baruj Hu. ¿Qué significa leamlich? Hacerlo rey. Hacerlo rey. Todo lo que hemos hecho estos días es Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Baed. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando en mi realidad la realidad de que Hashem es Hashem. Entonces pero el día que yo lo logro, y si yo lo logro hacer un Rosh Hashanah, yo voy a pasar Rosh Hashanah y voy a llegar a Kippur y me van a limpiar. Pero si yo no soy capaz, me van a dejar en, ¿cómo se llama? En veremos, como decía mi madre. Si no les dejan. En veremos nos van a dejar. Y nos van a quedar esperando hasta que llegue Yom Kippur. Y ahí nos van a pedir, nos van a medir, nos van a hacer todas estas cosas. Van a escuchar nuestro vidui. Vamos a tener que hacer ayuno para que haya corbán, etc. Pero lo primero es pasar delante del rey. El que no pasó delante del rey, ¿saben por qué siguen vivos? Porque tienen siempre los seres humanos en este mundo tienen bien y tienen mal. Si tienen bien, hay que pagarles a ese bien. Entonces ellos siguen viviendo aquí, comiéndose el bien que bueno, que a lo mejor lo heredaron de los abuelos. Pero si uno no llega a Rosh Hashanah, al Imloch et HaKadosh Baruj Hu, y llega uno a decir, tú eres el rey, tú mandas, y yo pequé, ani hatati, yo pequé. Y ese entrenamiento fueron las slijot. Entonces lo que tenemos, ¿cuál es la llave de Rosh Hashanah? Para cualquiera. Para los que hicieron, hacen desde el primer día de Elul y con los que hacen que empiezan este lunes, este domingo. Para todo es lo mismo. La razón que yo hago esto, pues si yo le pregunto si el juicio que estoy haciendo es un juicio o lo que yo estoy haciendo es Gesed. Esa es toda la diferencia. Traer el Gesed. Y de hecho esta diferencia con el Gesed es una diferencia muy, muy antigua. Yo no sé si lo expliqué, pero yo lo que expliqué hubo una palabra que no era correcta, así que la voy a explicar de nuevo. Aquí nosotros decimos, los ashkenazim dicen, beten pachdeja. La palabra pachdeja es miedo. Miedo. Dicen, los mismos Sidurim que tienen un poquitito de cosa de Kabbalah, a eso significa, eso recuerda a Yitzhak. Y Rosh Hashanah se recuerda a Yitzhak. Pero también se recuerda a Abraham y los sefaradim, los de origen español y también los de origen árabe que hoy en día se llaman sefaradí. Esos dicen dejé que duchateja, tu santidad. Y tu santidad es lo que los trajo, lo que nos conectó con la santidad es Abraham vino. Y ahí dice en el Sidur que eso es luz de Gesed que se está bajando ahí. Entonces los de España parten con pidiendo Gesed, que es porque recordemos que ya hablamos la semana pasada que el Gesed de que encontró Hashem para darnos las lujot. En cambio, los que dicen que no, que esto es el juicio que se le hizo a Adán, eso es juicio y eso es pajat, eso es dinim. La pregunta es, ¿cómo hace uno teshuvah? Si uno tiene la opción de hacer teshuvah por Gesed, por amor a Hashem, no hay nada más grande. Pero si no puede, maravilla que tenemos la opción de volver en teshuvah por el miedo. Está escrito, Asher aish shemefajed tamid. Feliz es el hombre que siempre tiene miedo. Pero mejor por Ahavá, por amor. Tienes razón, es mejor. Pero no vivimos
La mayoría no vivimos en ese nivel. Así que tenemos que hacerlo como uno pueda. Tenemos que amar a Hashem y tenemos que temer a Hashem, y eso es una sola cosa. ¿Cómo explicarlo? No sé. Como yo lo he escrito en algunas partes, que cuando uno se presenta a rezar todos los días, estamos al frente de Hashem, porque así dice la halajá, que estamos al frente de Hashem. No keilu, no pareciera ser, no, estamos frente de Hashem, frente de la Shejinah, y yo tengo que entrar con alegría y con temor, las dos cosas juntas. Que Hashem nos bendiga, nos dé fuerza para poder continuar con nuestro trabajo, para corregir nuestra alma y para que nos peguemos a Hashem y que tengamos Shana Tová de Shabbat Shalom.